Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días. Sí. Yo les voy a contar la experiencia que viví en un supermercado, en la colonia, en ese bulevar. ¿Cómo se llama ese bulevar, Godofredo? Boulevard La Hacienda. Bienvenido al presidente electo del Congreso Nacional, don Tomás Zambrano. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, Honduras y el pueblo que nos está escuchando, viendo aquí a través de Frente a Frente. Agradecer el espacio para venir a compartir muchas impresiones y también muchas dudas que quedaron estos últimos años desde el Congreso Nacional. Y estoy convencido que la gente, viendo cómo se llevó a cabo la elección el día de ayer, el debate diciembre y enero, cómo iba a estar integrado el Congreso, el pueblo hoy en su gran mayoría, cuando ha estado desinteresado en los temas políticos y el Congreso, hoy está con los ojos puestos en este nuevo Congreso. Y eso nos va a llenar de mucho compromiso con nuestros hermanos Carlitos Ledesma, secretario, Godofredo, que va a estar acompañando en una de las vicepresidencias de la Junta Directiva. Así que, Renato, importante venir a hablar. Usted ha sido de los más críticos, no solo del Congreso que acaba de concluir, sino de los congresos liberales, nacionalistas, libres, y eso nos va a servir mucho. 3 espejos, Renato: Congreso nacionalista, Congresos liberales, Congresos de libres, y eso nos tiene que dar los puntos de partida. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar desde el Congreso Nacional? Muchas gracias, diputado Tomás Zambrano. Nos acompaña, como ya lo decía el abogado Zambrano, don Carlos Ledesma, que ayer fue electo por 85 votos, al igual que Tomás Zambrano y Godofredo Fajardo, secretario de la Junta Directiva Provisional del Congreso. No, Renato, bienvenido. Seguramente su hija nos está viendo en este momento en el exterior, ¿verdad? Sin duda alguna. Muy bien, hija. Excelente. En primer lugar, agradecido con Dios. Gracias a usted por brindarnos una oportunidad. Un saludo muy especial al pueblo hondureño que esta mañana nos ve y nos escucha. Un honor estar compartiendo con nuestro presidente Tomás Zambrano y nuestro vicepresidente Godofredo Fajardo. Y obviamente con una gran expectativa de lo que va a ser este Congreso Nacional, que tengo que rescatar algo que hemos iniciado con pie derecho, y eso es importante. Estamos dando una nueva cara al pueblo hondureño y sobre todo con un gran compromiso. Y algo muy importante, licenciado, que tengo que remarcar. Todos llegamos, los 128 diputados por diferentes partidos políticos, con una camisa de nuestro partido, a mucha honra del Partido Nacional. Pero una vez estando en ese hemiciclo, nos ponemos la camisa de Honduras. Así es, así es. Me estoy acordando del discurso de ayer de Casaña. Hubo algunos juicios emitidos por Casaña que me llamaron la atención positivamente. Mira, Tommy, yo creo que si Libre no hace ajustes sabiendo cómo es la idiosincrasia de los hondureños, tiende a ir desapareciendo. Ese es el camino. Mira, yo soy de los que creo que cuando gobierna la derecha, porque liberales y nacionalistas son de centro derecha, necesitamos una izquierda para evitar los excesos. Yo así he pensado siempre, pero la izquierda tiene que internalizar más la cultura democrática. Les ha faltado vocación democrática. Claro. Y bueno. Y ojalá que hayan entendido y colaboren por el país estos próximos 4 años. Así es. Porque hablaron de oposición constructiva. Esa fue la frase. Yo creo que en el resumen de su participación, lo dije ayer, nos llamó la atención y le tomamos la palabra a Libertad y Refundación cuando hablaron oposición constructiva. Y oposición constructiva no es ir a atacar, no es ir a insultar, no es ir a meter fuego, es ir a aportar en el debate, es ir a aportar en las iniciativas, y es acompañar las iniciativas, sean del gobierno, sean de liberales, sea de la democracia cristiana, sea del Partido Nacional, contribuir a la buena gobernanza del país. Así que le tomo la palabra a Casaña. Yo le escuché. Refundación, y lo queremos ver ya los próximos días, que este Congreso va a trabajar
apoyando estos temas. Yo le escuché al menos 2 expresiones que me llamaron positivamente la atención con la intervención de Edgardo Casaña. Y es obvio, Libre Partido de Izquierda va a tener enormes disensos con liberales y nacionalistas. Es obvio que cuando sometan esa iniciativa para volver con la ley por hora, ¿cómo le llaman esa ley? Ley de empleo parcial. Ley de empleo parcial, seguro que Libre va a disentir, va a protestar, pero ¿cómo se resuelven las cosas en un hemiciclo? Sabiendo que en democracia usted tiene diputados de toda la doctrina, filosofías partidarias y todo, pero que la mayoría al final es la que con el voto dice, esto es lo que se aprueba ahí, ni modo. Muy bien, me falta presentar. Le digo yo el más viral, le digo, como los influencers. Y les cuento la experiencia, Yo llego a este supermercado, la Colonia, como a las 8:30 de un domingo, en la noche, ya a punto de cerrar. El que está ahí en el Boulevard de Juan Pablo, ¿cómo se llama? La Hacienda. Bueno, y miro en el extremo del supermercado, en el interior, jóvenes, mujeres adultas, niños, haciendo fila, y me llamó la atención. Es decir, yo soy periodista, yo sé que mucha gente me conoce, y cuando llego a un lugar público, mucha gente que está de acuerdo con el periodismo que uno hace, lo identifica, lo saluda, lo abraza. No, pero aquello a mí me pareció especial. Dije yo, ¿será que andaba aquí algún ladroncito robando y lo atraparon los guardias de seguridad y la gente está ahí? No, diviso en el horizonte a Godofredo Fajardo tomándose fotografías. Dije yo, impresionante la estrategia que utilizó este hombre, Godo Fajardo, para viralizarse y para generar cariño, afecto, y mucha de esa gente votó por él. Y te acuerdas que cuando ya se fue disipando después de 30 minutos la fila, me acerco, Godo, me tenés impresionado, le digo, me tenés impresionado. Y quedamos que íbamos a hacer un programa solo contigo para analizar el fenómeno que te impulsó. Aunque a ti se te conoce desde hace muchos años con tu activismo político, con el boxeo y tantas otras cosas. Bienvenido a Frente a Frente. Muy amable, gracias don Renato por la invitación. Un saludo cordial y fraterno al pueblo hondureño, y es un honor para mí compartir este foro con usted, don Renato, que es una voz importante del periodismo nacional, y con el joven líder presidente del Congreso, Tomás Zambrano, el licenciado Carlos Ledesma. Bonita anécdota, pero usted no contó que a usted también le estaban pidiendo autógrafos y estaban tomando fotos con él también. Era de una esquina a otra. No, es que mira, estaba en lo mismo. A mí me pasa eso, correcto. Y uno sabe que la naturaleza periodística en televisión hace que la gente lo reconozca en cualquier lado. No, pero lo tuyo, tuyo es para estudio, es para analizarlo. Yo le doy gracias a Dios y el cariño y la espontaneidad, todas las muestras de afecto del pueblo hondureño, pues yo no tengo palabras, ni en el más completo diccionario encontraría yo las palabras adecuadas para decirle gracias a los hondureños, especialmente los capitalinos, por tanto afecto, que de manera así espontánea los jóvenes, muchachos incluso de 14 años y personas adultas, ¿verdad?, que se nos acercan ahí por una foto, pidiéndonos un afiche todavía, ya pagaron las elecciones. No, vas a tener que estar haciendo esos banners ahí todos los 4 años. Vamos a hacer un nuevo diseño. Pero lo más importante, mire, es que uno pueda llegar al Congreso Nacional con esa alta responsabilidad patriótica, con compromiso, con seriedad, con puntualidad, con responsabilidad, llevando el temor a Dios en su corazón y la mente y el alma y la visión lejana puesta en el futuro de Honduras, que es lo más importante. No, muchas gracias, Godofredo. Mira, yo también estoy alegre por el país, porque percibo, no voy a intervenir mucho, percibo un ambiente de optimismo. Diferente. Percibo un ambiente de optimismo.
Tomás, Carlos, Godofredo, tienen una oportunidad que el pueblo hondureño el 30 de noviembre les ha dado a liberales y nacionalistas para reivindicarse, porque no todo lo que han hecho ha sido bueno liberales y nacionalistas, no todo ha sido bueno. Que han hecho cosas, pero pudieron haber hecho más en los más de 100 años de historia que tienen. Pero se les presenta una oportunidad donde tienen inclusive mayoría absoluta entre ambos para hacer reformas estructurales como muy pocas veces en las últimas décadas. Tienen la oportunidad de reivindicarse con Honduras. Tienen la oportunidad de oxigenarse, de devolver la confianza que les ha dado. Y Libre debe entender que los 700 y pico mil de votos que obtuvieron y que los liberales les doblaron, que los nacionalistas todavía les doblaron un poco más, deben entender el mensaje del pueblo, deben entenderlo. Insisto, y aquí me voy a quedar, yo creo que debe existir siempre izquierda. Donde hay derecha debe existir izquierda para evitar los contrapesos de la derecha. Como cuando gobierna la izquierda debe existir derecha para evitar los contrapesos. Esta es una oportunidad para que los tres partidos mayoritarios hayan aprendido lecciones y no repitan los errores. Y a los minoritarios seguir luchando. Las estrategias no les han sido favorables porque no pasan de 1 o 2 diputados. El caso de la Democracia Cristiana, del Pino, a seguir luchando. Así que dicho esto, voy a presentarles a Lucecita y después vamos ya con el debate. Porque aquí la contra voy a hacer yo. Pero con espíritu constructivo. Es lo que queremos con espíritu constructivo. Lucecita, ¿ya tiene preparada usted la pregunta? Redáctela. Redactarlo. Pero sería bueno conocer la expectativa que tiene la gente de este nuevo Congreso. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que esperan las personas de este nuevo Congreso? Muy bien, excelente, oportuna, inteligente como lo es esta joven profesional que tenemos aquí en Televicentro, Luz Madrid. ¿Y a dónde se puede comunicar la gente, Luz? Recuerde que hay 2 medios para que pueda enviar sus comentarios a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN, y también a través de nuestro número de WhatsApp, 9773-6065. Estaremos dándole lectura en el transcurso del foro de esta mañana a sus comentarios. También recuerde que si sale de su hogar o quiere enviar el programa en vivo para que sus familiares en el extranjero no se lo pierdan, o si va a salir de su casa, está siendo transmitido en vivo a través de 3 plataformas: Facebook, TVC Play y también a través de YouTube, para que pueden seguir viendo el programa en vivo si salen de su casa o tienen algún familiar, porque siempre hay personas que nos piden ver el programa en digital, así que a través de esos medios lo pueden ver. Y por Telecadena 7 y 4 a la 1 de la tarde. También. Y la repetición a las 10:30 después de TN5 por Canal 5, sí, después de TN5 Estelar. Bueno, yo vi toda la sesión de instalación ayer. Toda la vi. Toda. La moción, ¿cómo le llaman? Nominales, ¿verdad? Nominativa. Que presentó Mario Pérez. El mensaje de Cálix, la réplica de Casaña, la intervención de Tomás Zambrano. Lo vi todo ayer. Todo. Pero, y le voy a decir, Renato, ayer la cobertura de medios de comunicación en el Congreso no la había visto en otros congresos. De veras. Había bastante interés y lo que le digo, esta elección y este proceso sí lo ha acompañado el pueblo hondureño por lo que ha representado el Congreso estos últimos 4 años. Y lo que usted decía es una gran oportunidad para los partidos políticos que integramos el Congreso de hacer las cosas bien. Pero yo te voy a decir el momento culminante, como cuando hay partidos de fútbol, que siempre hay un minuto pico donde sube la audiencia, que es cuando hay un gol. Mira, no me sorprendió la vicepresidencia para Godó porque ya a las 4 de la tarde, antes de las 4 ya tenía información de que el hombre iba ahí a ser propuesto para vicepresidente. O sea que ya a la hora que se produjo la sesión, ya no me causó sorpresa.
ya sabía lo de don Carlos Ledesma, ya sabía lo de Tomás Zambrano. Mire, yo era el criterio que un liberal debió ser el presidente del Congreso, pero bueno, la democracia es así. Parte de la democracia. Sí, hasta los mismos liberales, a través de Jorge Calix, justificaron ayer y dijeron, liberales, esto es lo que pasa. Pero para mí el momento culminante, como hondureño, como demócrata, como moderador de Frente a Frente, es cuando Calix dice, nos hemos comprometido con los nacionalistas a estas reformas. Mira, ese fue para mí el momento pico, Tomás. Hay varios temas, Renato, Sí. que los dijo Calix, y si usted puede grabar y puede estar o revisar las grabaciones de mis participaciones hace un par de días, par de semanas, son los mismos temas que yo he Sí. señalado. No solo es la elección de una junta directiva, y lo decíamos ayer, aquí no ha ganado el Partido Nacional con esta decisión. No ha ganado solo porque Tomás Zambrano, Carlos Ledesma somos del Partido Nacional, no. Aquí ganó Honduras. ¿Por qué ganó Honduras? Porque esto va más allá de la elección de una directiva. Esto va más allá de la elección de un presidente del Congreso. La base para la decisión no fue la directiva. La base de la construcción de esta decisión son temas de interés nacional que vamos a empezar a discutir a partir del 25 de enero. ¿Por qué? Mañana es la elección de la Junta Directiva en propiedad. ¿Qué aspiramos, Renato? Que esté integrada por el Partido Liberal, que esté un buen número de diputados liberales acompañándonos los próximos 2 años y ojalá los próximos 4 años, que esté Godofredo Fajardo, que esté también uno de los 2 compañeros del Pino, y que se mire un balance mínimo de 4 fuerzas políticas, porque ahí mandamos un mensaje aún más poderoso, que no solo es que nos entendemos los políticos, sino que podemos trabajar juntos de la mano, en hermandad, que hagamos a un lado las diferencias partidarias, ideológicas, individuales y políticas, y que pongamos en primer lugar el interés del país. Eso es lo que aspira Honduras. Honduras ya no nos quiere ver a los políticos peleando. Renato, ¿usted cuántos programas ha hecho en Frente a Frente de que la gente esté cansada del odio, de la polarización, de la violencia política, de las ofensas, de los insultos? Deja de ver la gente los programas noticiosos. A mí me lo dicen en la calle, me llaman, Renato, yo ya estoy tenso, tensas, dependiendo del género, aburrido del mismo pleito y de que ustedes todos los días reproduzcan eso. Hasta nosotros perdemos con la política de Honduras así. Ya la gente no quiere ver eso. ¿Qué nos toca ahora los que estamos al frente? Partido Liberal, Democracia, Pino, Partido Nacional, diálogo y que nos miremos como hermanos, hombre. Esto más, esos temas que están ayer, faltan algunos temas de libertad y refundación. Godofredo, hablábamos con él y tiene temas de interés de lo que ha escuchado de la gente y quiere impulsar en el Congreso. Porque la agenda legislativa no va a ser solo del Poder Ejecutivo. Claro, nuestro compromiso, y lo tengo que decir, no es que vamos a ser subordinados porque no existe subordinación, somos complementarios y tenemos una responsabilidad con el gobierno de Tito, con Papi a la orden, de apoyarlo desde el Congreso, las iniciativas que impulse para que le vaya bien a Honduras, no a Papi. Si Tito hace un buen gobierno, le va bien a Honduras, no solo es al Partido Nacional, entonces también es parte de nuestras prioridades acompañar y apoyar para que Tito Afura haga una buena gestión. Pero va la agenda legislativa de los partidos políticos, de sectores y grupos de la sociedad que esperan, demandan ser escuchados en el Congreso y que sus decisiones, sus iniciativas también sean tomadas en cuenta. Tomás, lo primero, si hacen una reforma a esa ley orgánica del Congreso Nacional para que no tenga tanta discrecionalidad el presidente de ese poder del Estado, mira, ese va a ser un momento de inflexión, un parteaguas enorme. Y le voy a decir, hay temas de la ley orgánica que lo hablamos ayer y yo lo he dicho público. Uno de los compromisos es buscar reformas a la ley orgánica, de blindar los abusos cometidos por alguien que ha coordinado el Congreso. Y le menciono tres elementos rápidos y posiblemente van a ser más. Comisión permanente. Me llamó la atención eso de eliminar la comisión permanente, me llamó la atención. La comisión permanente nace en los 80, cuando se aprueba la Constitución. ¿Por qué se creó la comisión permanente en aquel momento? Porque la comunicación no existía, era digital. Cómo se comunicaban, no habían celulares. Cómo iba usted a convocar diputados, era con telegrama. Entonces no tenía que quedar un vacío cuando se iban de vacaciones ustedes. En aquel momento, esa figura obedece hace 43 años. Sí. Hoy usted para una convocatoria que ocupa un segundo para hacer una convocatoria. Hoy con el transporte,
con la información, con la comunicación, es una figura ya no relevante en la Constitución y la ley. Y ahora es aún más no relevante de ver el abuso que cometieron los del Libre. Y eso le da plenos poderes a la directiva, no solo al presidente, Renato. Esa comisión permanente le ha dado plenos poderes, no solo en la administración, ahora miramos usurpando funciones del Pleno, o sea, atribuciones legislativas se tomaron. Entonces, tenemos que evitar, no por nosotros, porque nosotros no vamos a abusar de esa figura, pero qué mejor muestra que nosotros nos despojemos de esos abusos que puede cometer un directivo y eliminarla. Mire, hay cosas que ya no van a la realidad. El Congreso se ve en recesos, dice, en mayo y a finales de octubre. ¿Para qué dejar en receso el Congreso? Que quede habilitado todo el periodo de sesiones. Se puede ir de receso, pero ya quedan habilitadas las sesiones para que el que presida, para que la mitad más uno, para que el Poder Ejecutivo convoque mientras estén en receso. Ya no es actualidad decir, tenemos que habilitar el periodo de sesiones noviembre, diciembre, hasta el 20 de enero. Ya eso ya no obedece, porque ahora se ha prestado para abuso. Entonces, comisión permanente es uno de los puntos que va a eliminar este próximo Congreso. Esto más, se tiene que eliminar hasta de la Constitución, porque no solo es en la ley orgánica, está en la Constitución de la República y es parte de muchos temas que se tienen que reformar. ¿Sabe qué otro elemento? Y lo hablábamos, y sé que no nos gusta a algunos diputados, es el tema de eliminar el fondo departamental en la ley orgánica. Déjame eso para otro momento culminante, porque esa es otra decisión que debe tomar. Eso se ha prestado para la corrupción, ese fondo. Eso se ha prestado para generar decepción entre la gente. Pero mire, empezamos de los abusos que jamás es comisión permanente. Ok, pero por ahí voy, lo quiero escuchar ustedes, porque quiero pasar en resumen lo que Calix dijo ayer en la sesión del Congreso Nacional, en su instalación para elegir la Junta Directiva Provisional. Mira, el momento que más bajo llegamos con esa comisión permanente. Yo en mi vida democrática, que desde el retorno a la democracia la he vivido como comunicador, como periodista, fue cuando 9 diputados te eligen un fiscal. Luego lo ratificó el Congreso, ¿no? Pero ¿cómo nació el fiscal general actual? Con una comisión permanente. Mira, eso fue lo más bajo y antidemocrático que dije yo. Nunca visto. No. Vamos en picada como Estado de Derecho. Pero es que se me queda ahí una cosita que quiero decirle a Tomás. En oposición, yo escuché aquí a diputados, a cuánta gente no escuché. Vamos a reformar esa ley orgánica del Congreso Nacional. Solo es que escalaran al poder y como iban a dejar a un lado o reformar una ley que le permitía al presidente del Congreso actuar como autócrata, de manera dictatorial y de manera antidemocrática. Pero hoy, y ese es un buen punto para Tomás Zambrano, y es lo que más me llamó la atención ayer, que pudiéndose valer, Tomás, de la discrecionalidad que concede esa ley orgánica, tú estás diciendo que el Partido Nacional se compromete a reformar esa ley orgánica, que sea más inclusiva. Ya tenemos varios temas en común, ya como 3, 4 temas ya en la mesa que estamos listos para poderlo reformar. Don Carlos Ledesma, sobre este tema de la ley orgánica, y Godofredo Fajardo. Godofredo es un hombre que se mantiene activo y lee sobre política y acontecer del país, que aunque haya andado metido en el boxeo por muchos años, nunca dejó de leer la política en Honduras y los acontecimientos del país. Don Carlos. Renato, el pueblo hondureño fue muy sabio el 30 de noviembre. A ningún partido político le dio el poder absoluto. 49 diputados a la bancada del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad de Refundación, 2 Partido Pino y 1 la DC. ¿Qué nos manda a decir el pueblo hondureño? Siéntense, dialoguen, no sigan cometiendo los mismos errores. Un dato muy interesante, de 128 diputados que estuvimos en el Congreso anterior, solo 44 regresamos a este nuevo Congreso Nacional. ¿Qué nos dice el pueblo hondureño? No pueden seguir cometiendo los mismos errores. Y usted lo acaba de señalar muy claro. Fue un golpe a la democracia lo que pasó en el Congreso anterior. Y mire,
Nosotros en el sur tenemos un dicho que dice que lo que mal inicia, mal acaba. A nadie se le puede olvidar que en el Congreso anterior inició a punta de patadas, con 44 votos, y estuvo de manera ilegal 4 años presidiendo ese Congreso Nacional. Y obviamente finalizó con un acto terrorista criminal contra la diputada Gladys Aurora López. Y bien lo ha dicho nuestro presidente Tomás Zambrano, tenemos que tener claro y tenemos que hacer reformas profundas para prestigiar la institucionalidad del Congreso Nacional, porque hoy por hoy la clase política mayormente desprestigiada es el Congreso Nacional de la República. Sí. Muchas gracias, don Carlos. Godofredo. Ya lo dicen las Sagradas Escrituras, don Renato, que toda casa dividida perece. Y el Congreso Nacional actual debe aprender de los errores del Congreso Nacional que se fue. Ver ese espejo para no repetir los errores, hacer las correcciones, mejorar. Yo aspiro que este Congreso Nacional, presidido por Tomás Zambrano, sea un lugar de diálogo, de entendimiento, de poder llevarnos como hermanos, en compañerismo, porque solo así es que vamos a lograr los consensos, los acuerdos, encontrar nuestras afinidades y poder tomar las decisiones que está esperando el pueblo hondureño. Ya no quieren confrontación, ya no quieren división, ya no quieren pleitos, no quieren un ring de boxeo en el Congreso Nacional. Pero entonces ahí es donde cada bancada tiene que poner de su parte, don Renato. A veces se tiene que ser humilde y dialogar, ¿verdad? Tratar de comprendernos, porque hay muchas personalidades, muchas ideologías, cada quien tiene su temperamento y a veces las pasiones se desbordan, pero por eso es que hay que estar siempre en esa camaradería, respetándonos, platicando, de vez en cuando llevar un pastor a que vaya a dar un mensaje bíblico ahí para bajar, digamos... Ya te voy a contar, es que no te he contado. No me he contado, sí. 7 años. 8 años tenemos. 8 años. 8 años. El grupo, ya le va. nosotros en el Congreso, Renato, a veces no me gusta, no lo hacemos público. Ajá. Tenemos 8 años de tener, se llama Grupo de Oración Legislativa, GOL Honduras. Todos los desayunos los jueves va un amigo pastor y nos da un mensaje de Dios, de familia, de liderazgo, de decisiones, en base a la Biblia. Y 8 años lo tenemos de realizar los desayunos todos los jueves. Y iban todas las bancadas. Hemos invitado a todas, no van, esperamos que hoy, que sea algo más correcto, integrado. sí. Pero yo soy hombre práctico, hay que ser coherente Sí, entre claro. el conocimiento, entre Sí. la prédica y el conocimiento que le queda a Las uno para acciones. fortalecer la fe y las acciones. Las acciones. Por eso les digo, yo en este momento, cuando los escuché decir que van a reformar la ley orgánica del Congreso, porque puede volver a la oposición. ¿Y cómo sufren los diputados cuando tienen un presidente del Congreso Sí, claro. valiéndose de esa ley orgánica para cometer excesos? Y que abusa del poder. Claro, por eso es que cuando se está en el poder hay que reformar para que si uno vuelve a la oposición no abuse ese presidente del Congreso. Yo aplaudí ayer en mi oficina cuando escuché ese acuerdo entre liberales y nacionalistas. Y esto más, aplaudí cuando escuché que iban a eliminar o a derogar esa comisión permanente. Y tengo otros momentos que yo vivía escuchando la sesión de ayer. Voy con Jorge Cálix, el resumen que hace de esos compromisos que hicieron los partidos centenarios. Algunos ya los había anticipado Tomás Zambrano, pero vale la pena recordarlo. Vale la pena recordarlo esta mañana. Y me complace informárselo a los hondureños. Debemos de blindar a los órganos electorales de las ausencias injustificadas de personas con intereses aviesos como el que tuvo Marlon Ochoa para escaparse, ausentarse por más de un mes de las sesiones del Consejo Nacional Electoral con el ánimo de entorpecer la función de ese organismo electoral. Ese mes, ¿cómo lo lloramos los hondureños? Porque el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Hablamos del TREP. No podemos seguir teniendo elecciones en las que hay que esperar 30 días para tener resultados. Y voy a decir esto bien claro. Exculpo a las consejeras de todos los problemas que hubo en el proceso electoral. No quisiera yo haber estado en sus zapatos, tener que lidiar con un compañero que llegue
a asustarme con perros antibombas y metérmelos en mi oficina. Legislar a través de una comisión permanente que, dicho sea de paso, le digo a todos los hondureños que este Congreso tiene la obligación de derogar una comisión permanente que no tiene razón de existir. 9 personas en una comisión permanente no son más que el pleno de diputados. Ese tipo de atrocidades que vivimos estos 4 años, eso no puede volver a suceder. Y en eso estuvimos de acuerdo las 2 comisiones. Estuvimos de acuerdo en reformar la ley orgánica del Poder Legislativo. Una ley que da poderes omnímodos al presidente del Congreso y que ha sido utilizada únicamente para cometer excesos. Aquí iniciaron sesiones sin el quórum, poniendo diputados suplentes. Lo vimos en la última sesión del tristemente célebre Congreso anterior, dirigido por el ilegal y golpista de Luis Redondo, que tendrá que pasar el resto de su vida esperando el día que le llegue el requerimiento fiscal por usurpar un poder, la titularidad de un poder del Estado y muchos otros delitos más. Quedamos de acuerdo en eliminar el fondo departamental, que ha sido un nido de corrupción. Acordamos eliminar subsidios directos a diputados. Acordamos regular de manera clara que un suplente de un partido no puede sentarse en el curul de un propietario de otro partido para evitar que se cometan ese tipo de excesos. Acordamos discutir de manera amplia, abierta y transparente el tema de la segunda vuelta para lograr incluirla en nuestra Constitución. Acordamos hacer reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas para evitar la politización del ejército, como lo vimos en las pasadas elecciones. Acordamos aprobar amnistías tributarias y municipales. Cuando en este momento escuchábamos a Jorge Cálix hablar de la segunda vuelta, yo de manera jocosa dije: Tomás, 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 segunda vuelta, Tomás. No, es un tema que hay que discutirlo. Correcto, ciudadanización de las mesas electorales. Bueno, miren, Tomás, pero no podemos tener 4 años a un Consejo Nacional Electoral y también haciéndome eco yo de la labor que hicieron ahí las consejeras. Que, como hay varios temas, Renato, en la agenda legislativa para los primeros días. Ley orgánica, y le digo 3 temas rápido para después pasar a los temas electorales. Primer trimestre legislativo. En los primeros 100 días. Primeros 100 días, ¿qué temas? Temas, comisión permanente. Comisión permanente. Fondo departamental. Fondo departamental. Y hay un tercer tema que vimos cómo se abusó por la atribución discrecional que tiene un presidente del Congreso, es integrar suplentes de un diputado de un partido en curul de otro partido. Correcto. Usurparon la presidencia del Congreso, aprobaron iniciativas de ley, quisieron boicotear el proceso electoral queriendo anular la elección. Entonces, eso se tiene que evitar y tiene que quedar con claridad que ningún diputado puede sentarse en curul de otro partido político, y eso tiene que ser causal de destitución de ese diputado, que lo sepa, que le tiene que caer toda la responsabilidad a un diputado suplente que se siente en el curul de un diputado de otro partido político. El pueblo nos da número de diputados a los partidos políticos. La Democracia Cristiana solo tiene un voto. El suplente Flavio de Godofredo no se puede sentar en un curul nacionalista. Únicamente puede cubrir el curul de la Democracia Cristiana, nada más. Así funciona el proceso legislativo. Ese es otro tema que tenemos que dejar más que claro. Cuarto tema, los subsidios. Escuche bien. Y aquí lo ha discutido usted en reiteradas ocasiones y se le tiene que aclarar al país. Renato, usted anda en la calle, el diputado de nuestros pueblos lo miran como gestor de ayudas, proyectos, beneficios a la comunidad. Eso es algo cultural e histórico. Eso no se lo va a cambiar a la gente. La faceta del legislador es evaluado en menor porcentaje por la población al momento de votar. Pero esa gestión de llevar ayudas, nosotros ya lo hemos dicho, lo dijimos en nuestra bancada, se lo dije a Godofredo, se lo dije a los liberales,
en esta administración no va a salir dinero a nombre de diputados. Escúcheme bien, que ese es el cuarto tema en el tema del Congreso y el funcionamiento de la ley orgánica. ¿Qué pasaba en el pasado? Y le digo a todos los gobiernos, no le hablo solo de Libre. El subsidio se le daba directo al diputado. Le daban un cheque a usted de Banco Central, o usted lo iba a cambiar al Banco Central, o lo depositaba a su cuenta y lo mezclaba con el dinero de su sueldo, de sus ingresos, de su trabajo. Y eso nos llevó con problemas a muchos diputados y la mayoría de Renato. No es porque los quiera defender, injustamente acusados y perseguidos criminalmente, pero es porque no habían reglas claras. Y el diputado después tenía que andar detrás de la gente a la que le daba 1.000 lempiras, 500 pesos, 2.000, 5.000, recogiendo recibos. Eso ya no va a pasar en este Congreso. Y le hemos dicho a los diputados, está bien, no podemos eliminar la faceta de gestor, pero ya no va a salir un cheque a nombre del diputado. Si va una ayuda, tiene que ir a nombre de la escuela. ¿Qué más transparente que hoy Honduras se va a dar cuenta a quién le llega el dinero del pueblo? Porque no es dinero nuestro, es dinero del pueblo. Y que si es para el pueblo tiene que saber a quién le llega ese dinero. Que le llegue al alcalde, que le llegue a una junta de agua, que le llegue a la iglesia, que le llegue al patronato. Sí, pero tienen que buscar un mecanismo de más transparencia para evitar excesos se va a de construir la gente, a quien le llegue el cheque. Para que sea transparente, Sí. se publique en la página del Congreso, se rinda cuenta Sí. y exista auditoría. Y que cada quien asuma su responsabilidad Y en que los el pueblos si no diputado hace la obra. ¿Ve? Bueno, pues sí, la responsabilidad de la escuela, de la iglesia, del centro de salud. El diputado ya no va a manejar ese No va- dinero, punto. Pero son 4 temas que si usted lo hablábamos 4 años, hace 8 años, hace 12, no iba a haber voluntad política Y de yo tomar sé esa que si decisión. eso no lo pueden eliminar porque hay un artículo constitucional que les permite De hacer la eso. subvención, sí, pero es que, mire, la gente satanizó por el mal manejo que le dieron. Pero hoy si es transparente, si usted rinde cuentas, si el diputado no toca dinero y la gente sabe que le llega a la escuela, No tiene que reformar ese artículo constitucional. para los subsidios. reglamentarlo, Porque- ¿Seguro que no? más bien la ley, la Constitución nos obliga en las atribuciones del Congreso de aprobar una ley o reglamento. Entonces, ahí es donde se puede determinar las reglas claras, transparencia, rendición de cuentas de lo que usted manifiesta. Ok, pero luego en el presupuesto aprueban No, es que parte- lo ya. que dejaban era el fondo departamental en el presupuesto, los 1.000 millones que quedaban. ¿Qué pasó con Cedesol? ¿Qué pasó con No, Cedesol? ¿Por si qué usted Cedesol? No, en esta administración Sí, no, los que, dipu- que- el que pro- está no, terminando. era el mismo fondo departamental. Ellos aprobaron un artículo que establecieron creo que era una partida entre 900 millones a 1.000 Correcto. millones, y que decía que esa partida se iba a distribuir en diferentes instituciones del Estado y que esa partida iba a ser manejada por el Congreso a través del presidente, la asignación de los recursos a los diputados. Eso está en el presupuesto. Era el fondo departamental. Hoy no va a haber fondo departamental establecido ni en el presupuesto de la República, ni en el presupuesto del Congreso, ni en la ley orgánica del Congreso. Ok, Entonces usted ahí habla de entrada 4 temas que han sido, 5 temas. casi 5 temas que han sido golpeados, que han perjudicado la imagen del Congreso, que se ha prestado para abusos, que se ha prestado para ilegalidades, y nosotros, como Partido Nacional, como directiva provisional y que mañana va a estar la directiva en propiedad, estamos ya en la agenda legislativa de las primeras acciones que vamos a tomar. vamos a ver, ¿cuánto gana un diputado, Tomás? En 90.000 lempiras con las deducciones. 90.000, pero dime el salario sin deducciones, el salario asignado a un diputado. 90.000 y el jefe de bancada tiene un plus y los directivos. Ok. ¿Qué otras prebendas tienen los diputados? Gastos de representación que le sirve al diputado para el gasto de su vehículo y pago de arrendamiento, pago de gastos, comida y movilización entre el departamento y la capital. Sumado eso, ¿cuánto ganan esos diputados que tienen acceso a ese fondo adicional? No, todo, ese es para todos. para todos. Ese es para todos. ¿Cuánto Le sale? sale neto 110, 120.000 lempiras. Sueldo neto que recibe el diputado anda en 110.000 lempiras más o menos, con todos los gastos. Ok, con el fondo departamental, aunque hubo diputados que hicieron las cosas correctamente, tú sabes que en la Viña del Señor hay de todo. Otros no lo hicieron, No, mezclando dineros públicos en sus cuentas privadas. Pero es porque no habían reglas claras. No habían Ok, reglas. no, correcto, Y de eso eso se vio, trata. y lo digo, mire, yo tengo ya este es mi 5º periodo, Renato. Aquí vine a frente el 2010, mi primera participación, y he venido a discutir temas de interés nacional Sí. de diferentes, Sí. de diferentes espacios en la historia de estos últimos 16 años. Aquí vine a mi primer programa
a discutir la reforma del artículo 5 constitucional, plebiscito y referendo, iniciativa ciudadana. Correcto. Hace 16 años. Conozco el Congreso, tengo la experiencia, sé las debilidades, los abusos, los excesos de todos los congresos que pudieron haber cometido, y también conozco a los compañeros los últimos 16 años. Y lo decía antes, hay muchos compañeros que lo acusaron injustamente. Hay compañeros que no les permitieron ni presentar liquidaciones, o los acusaron y allá tuvieron que ir a presentar liquidaciones ante los tribunales. La lógica era, si hay una investigación, que a usted lo citen y le digan, mira Renato, vos tenés este cheque, mire Carlitos, vos tenés, ¿qué lo hiciste? Enseñá a demostrarme que realmente lo invertiste bien, y si lo invertiste bien, hablarle a la persona, usted recibió este dinero del diputado. A muchos de esos compañeros fue ante los tribunales que tuvieron que ir a esclarecer cuando lo pudieron realizar en sede administrativa, porque esos son los procesos penales. No voy a defender el 100%, pero en gran mayoría lo llevaron injustamente, pero eso se debió sin reglas claras, sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin un reglamento bien definido, y esos excesos y abusos no van a suceder en este Congreso. Mira, y lo ideal sería que los diputados se dedicaran estrictamente a legislar. Esa es la función. Esa es la función primigenia del diputado, legislar. Pero conocemos cómo es el país, la idiosincrasia de nuestra gente. La gente de nuestro pueblo mira al diputado y dice, este puede ayudar con tal obra aquí en el municipio. Entonces, eso no lo puede obviar. Siempre hay una misión de ser gestor del diputado para su pueblo, para su departamento. Pero eso de mezclar dineros públicos con privados muchas veces lleva a la corrupción. Y me parece que ese es un punto enorme, cualitativo en la legislación que está por venir ahí en este Congreso. Es que el diputado todo el tiempo va a ser gestor, no solo legislador, que es nuestra función principal, pero va a ser gestor simple y sencillamente, don Renato y pueblo hondureño que me ve en este momento, porque el diputado es el más cercano a la gente, el más cercano al pueblo. En una comunidad no va a decir un patronato, voy a ir a ver al ministro allá desde San Lorenzo, vaya, voy a ir a ver al ministro. No, pero el diputado sí está en la comunidad. Entonces la gente dice, tenemos un problema, tenemos una necesidad. No vamos a ir a buscar al ministro. Entonces dicen, vamos a buscar al alcalde y al diputado, porque son los que están cercanos a las personas. Por eso es que el diputado va a tener que siempre ser gestor. Ahora bien, de todo lo que gestione, lo importante es que solo sea la gestión, no el manejo del dinero, porque ahí es donde el diputado se gana desprestigio y señalamientos. Pero si solo se hace la gestión y hay reglas claras, como dice el presidente Tomás Zambrano, buenas liquidaciones, fotografías, recibos en orden. Pero eso ya no lo va a hacer el diputado. Eso ya no lo va a hacer el diputado, sino la gente que maneja el dinero que llega desde el Congreso, ¿correcto? Garantizar que le llegue a las personas y que haya toda la transparencia y control. Si le envían dinero directamente del Estado de Honduras a un director de una escuela para el techo y aquel utiliza los fondos para otros, el responsable es él. Sí. Pero el responsable va a ser ese director de la escuela. Es correcto. Renato, yo le quiero ayudar a nuestro compañero y presidente Tomás Zambrano. Esa fue una de las propuestas nuestras en el Congreso anterior. El que dirigía de manera ilegal el Congreso, el compañero Arredondo, se lo manifestamos, que se creara una ley para que los fondos se fueran regulados y que por ende ningún diputado pudiera tener esos dineros que, como usted muy bien lo dice, que llegaran a sus manos. Pero algo muy importante también que no podemos desconocer. Esto sirvió también para hacer persecuciones políticas contra diputados que en su momento estuvieron en el poder. Y esto también debemos dejarlo claro. Por eso yo felicito esos grandes consensos que se han llegado para hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que darle una nueva cara al Congreso Nacional y al pueblo hondureño. Ok. Tomás Zambrano, liberales y nacionalistas, libres y todos los diputados de todas las bancadas se pondrán a prueba. Esto es rendición de cuentas. Lo que yo digo no es rebeldía, no es malcriadeza, no es irrespeto. Tendrán que rendir cuentas ante lo que hoy prometen e ilusionan a la gente permanentemente. Ese es el sentir del pueblo. Escuché a Tomás Zambrano,
Es que en 3 meses, en 3 meses nos volamos la comisión permanente, dice. Y mucho tiempo, 3 meses. No, hombre. No, está bien. Puede ser en una semana. Está bien, correcto. Yo le digo para rendir los primeros 100 días de informe. Muy bien. ¿Qué acciones toma el Congreso? La otra acción en esos primeros 100 días, aparte de derogar y borrar del mapa legislativo hondureño la comisión permanente, ¿cuál es la otra acción? Suplente. Dejar claro. Dejar claro ¿Se imagina? eso de la integración Yo miraba de suplentes. diputados de libre en mi curul, hombre. No podía eso. Ellos lo tenían 50 votos, no 100. Pero como hay vacíos y hay algunas lagunas, y le digan, no, es que el que está de presidente, yo tomo la decisión y vos sentate en aquel curul. No, eso no puede pasar. Hombre. Ley orgánica. Todo va en la ley orgánica. Pero fondo departamental le faltó. Fondo departamental. Y subsidio. Y subsidios. Ahí lleva 5 temas torales, de abusos que llevaron a cabo presidentes del Congreso. Mira, hasta el tiempo de intervención de los diputados. Comiencen a analizar qué pasa en el Parlamento español, cómo se miden los tiempos de intervención. Bueno, eso hay que debatirlo porque algunos pueden sentir que se les corta la libertad de No, parece usted el jefe de bancada, En otros congresos a usted, de acuerdo al número de diputados, le dan determinados minutos por debate. Así es. Y si alguien lo gasta, ya no pueden participar los demás. Mira, y yo creo que esos parlamentos son más dinámicos y productivos. Porque hay temas, Renato, con la experiencia que quieren hablar los 128 diputados. Ya, imagínate. Y nos ha pasado, pues. No, pero yo creo que este Congreso debe ir ya modernizando los mecanismos legislativos, los procesos legislativos. Tenemos que modernizarnos. ¿Cómo es que por un simple tema 128 diputados van a querer intervenir? Y no tienen tiempo. Y ahí está el presidente del Congreso parándolos. Termine. Usted fija una postura como partido y bancada. 2, 3, 4 diputados por tema. Claro. Mira, hay otro tema que abusaron, eran la integración de las comisiones de los diputados. Este Congreso anterior estuvimos 2 años nosotros como diputados sin integrar comisiones legislativas. Y es un derecho, dice la ley orgánica, que el diputado tiene derecho de integrar mínimo una comisión. Y el Partido Nacional estuvo 2 años sin integrar comisión. Es otro tema que tiene los derechos del diputado, no se los puede violentar el presidente del Congreso. Diputado Tomás Zambrano tiene la gran oportunidad de su vida de predicar con el ejemplo. Lo ha prometido, lo prometió ayer, lo está prometiendo hoy en Frente a Frente. Tiene la mejor oportunidad de su vida para reconducir el poder legislativo y volverlo más democrático. Nacionalistas, liberales, tienen la gran oportunidad de sus vidas para reoxigenar a los partidos más viejos en nuestro sistema político. El pueblo les dio esa responsabilidad el 30 de noviembre. Libre, tienen la gran oportunidad que no muera la izquierda en Honduras, porque así como va la izquierda se autodestruye, muere en poco tiempo. Tienen la gran oportunidad de seguir siendo izquierda, pero izquierda en democracia. Pinu, demócratas cristianos, tienen la obligación ya de ver qué estrategias cambian para no estar entre 1 y 2 diputados y algunas veces, manteniendo su personalidad jurídica con un regidor, con un alcalde que ganó en determinado municipio. Qué gran oportunidad tiene Honduras. Pero donde los miro dubitativos es con un mecanismo internacional anticorrupción. No, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Es lo que vamos a discutir en el siguiente segmento. Yo ahí miro, aunque el presidente electo Narría Fura firmó un compromiso en el CNA para traer un mecanismo. Pero ahí yo he conversado con liberales, con nacionalistas. Están dubitativos con ese mecanismo. Los libres tuvieron la gran oportunidad en estos 4 años. También no les pareció la idea de que venga un mecanismo internacional. Bueno, ese es el siguiente tema. Y no digamos la segunda vuelta que ayer también habló hace poquito Tomás sobre eso y lo hizo Jorge Calix ayer. O sea que lo que viene está más caliente, interesante y democrático después de la pausa comercial. Todo silencio.
Prometo ser fiel a la República. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Qué posición de su cargo, señor presidente? El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:51 de la mañana, usted puede ver un tráfico bastante fluido en el lato de en medio anillo periférico. Si usted viene de este sector, ya sea de la zona sur o colonias aledañas de aquí de Villas del Sol, usted puede transitar por este sector. Si se dirige hacia la universidad, hacia las colonias Suyapa y aledañas, puede continuar por esta ruta ya que es bastante fluido. Asimismo, si usted viene de la universidad, viene de La Esperanza, San Miguel, puede también tomar esta ruta porque es bastante fluido el tráfico vehicular cuando son las 7:51 de la mañana aquí en la colonia Hato de en medio, a la altura del anillo periférico. Con las imágenes de Cristian Muñoz, retornamos a estos estudios. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Muchas gracias por compartir sus comentarios a través de redes sociales. Un televidente escribe: mi expectativa es que este Congreso, así como el Ejecutivo, se impongan fechas de cumplimiento de esas promesas, que las hagan públicas para que nosotros como pueblo las podamos evaluar. Ya no queremos que se escuden en todavía hay tiempo y se quede como siempre sin cumplir. Ahí. ¿Más? No. Y le voy a Renato. Calendaricen esas promesas. Eso está pidiendo la gente. ¿Sabe qué? Porque son tantos temas y hemos dicho un par de elementos más del funcionamiento del Congreso. Pero calendaricemos eso. No, y se los voy a mencionar. Puntualidad en el Congreso. Tiene que ser parte de la norma legislativa. No es posible que convoquen a las 3 y empiecen a las 7 de la noche. ¿Sabe qué otro tema va a estar bien legislado? Y para quitarle esas atribuciones a la directiva, curul vacío, diputado que no se presente con su suplente no se le va a pagar. Porque a usted si no viene 3 días, le pagarán aquí en Televicentro, a alguno de los que están en cámara, o a usted. Si no viene, no le pagan. El diputado, ya lo dijimos, si no está el curul completo, su propietario o su suplente ejerciendo la acción legislativa, ese día no se le puede pagar. Carros blindados, ya dijimos que no vamos a alquilar carros blindados desde el Congreso Nacional. Entonces ahí le está sumando 3 temas más que también se ha visto que han cometido abusos en los congresos anteriores. Hay compañeros que lo dicen y realmente sí, se tendrá que discutir, es hasta la vestimenta cómo llegan los diputados al Congreso. Este cargo, Renato, que está devaluado, porque hay que decirlo, estamos desprestigiados en el Congreso por las acciones. Se ha debilitado la imagen del Congreso, sí. Pero no es por el traje, no es por la corbata, es el alto honor que nos da el pueblo de Honduras en representarlo. Se quedó el nombre honorable diputado, histórico. Ese era el concepto para un diputado, honorable diputado. Porque es un honor para uno como diputado representar al pueblo en el Congreso. Solo somos 128 diputados representando a 10 millones de hondureños. Entonces, tenemos que dignificar la labor de diputados. Y hay unos que dicen que hasta la vestimenta, hombre, que no lleguen de gorra. Que no lleguen. No, le digo yo, que en temas desde ahí, que no colaboramos los mismos diputados en prestigiar la labor legislativa. Así que le agregué 3 temas más que van a ser tomados en cuenta. Yo sí le voy a pedir un favor al futuro presidente del Congreso, es presidente provisional en este momento, pero así como están las cosas, él va a ser el presidente de la Junta Directiva en propiedad a partir del viernes. Que me ayudes a calendarizar. ¿Qué le prometes a la gente en los primeros 100 días del nuevo poder legislativo, de la primera legislatura de un nuevo gobierno? Ya en unos minutos termina de leer los mensajes Lucecita Madrid.
José Lisandro escribe en tema de comisión permanente, es un absurdo un receso de 3 meses mínimo en cada año. Es decir, que el receso trabaja menos de 9 meses en el año. Son congresistas todo el año y no 8 meses. Posiblemente no les guste, pero el servicio público requiere de dedicación real y no subjetiva. Otro televidente opina, un presidente del Congreso que apoyó la reelección ilegal dejó, votó para sacar la Maxi, le gustaba cambiar las actas cuando fue secretario. Felicidades. Yesser Urquía opina, felicitaciones al licenciado Tomás Zambrano por asumir la presidencia del Congreso Nacional de la República. Le deseamos una gestión marcada por el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar del pueblo hondureño, que este nuevo periodo sea una oportunidad para fortalecer la democracia, promover la unidad nacional y avanzar en las reformas que el país necesita, que su liderazgo esté guiado primeramente por Dios, por la prudencia, la visión de Estado y el respeto a las instituciones, éxitos en esta importante responsabilidad. Buenos días tengan todos, felicidades por llegar a un acuerdo y hacer las cosas de forma civilizada. Aprovecho para preguntarles, ¿en su próxima agenda está traer la Sisi? Ya vamos con ese tema y lo digo una vez más, yo siento un poco dubitativo al Partido Liberal y al Partido Nacional en este tema. Ya me dijo la Democracia Cristiana a través de su diputado Godofredo Fajardo que él no está dubitativo. No. Ok. Estoy claro y contundente. Es una demanda del pueblo, es una necesidad que tiene el país. Lo único es que yo esa sí la integraría también con hondureños, porque tampoco es posible que los hondureños seamos tan mandres, como dice mi mamá, que no podamos nosotros mismos también contribuir al combate de la corrupción. Tenemos que involucrarnos también los hondureños. Somos capaces, hay buenos profesionales, hay gente honesta, transparente, de principios. Entonces, no puede ser, a mi criterio por lo menos, una CICI solo de extranjeros, sino que también tienen que estar los hondureños, como en los equipos de fútbol, que por ejemplo el Motagua o el Olimpia tienen todo un cuadro de hondureños y tienen unos 2, 3 extranjeros, buenos, ¿verdad? Pero no podemos nosotros como confesar. Aquí en Honduras nadie puede combatir la corrupción. No hay profesionales. Aquí no somos capaces. No tenemos el carácter, ni la personalidad, ni la decencia. No podemos renunciar a algo que tiene que nacer en el país. Pero, ¿sabes? No, es que no es porque no haya gente capaz. Es porque históricamente las instituciones del Estado son cooptadas por los intereses partidarios y muchas veces ni siquiera partidarios, sino que personales de liderazgos políticos. Ese es el ¿cuál problema. sería el problema de que hubieran 20 extranjeros en esa CICI y 5 hondureños? Podemos ir aprendiendo de lo que traen en conocimientos y metodologías y formas de combate a la corrupción que puedan traer los extranjeros. Mira, el hecho Pero es... no podemos entregar todo el país. Tenemos que sentir que los hondureños somos capacitados. Bueno, busquen un modelo. Busquen un modelo. ¿Cómo? Pero la gente está clamando un mecanismo profesionales, anticorrupción. porque hay profesionales capaces. Ok, ya vamos a escuchar a Tomás Zambrano sobre eso. Ya vamos a escuchar a Tomás Zambrano sobre la segunda vuelta electoral. Zambrano tiene la mejor oportunidad política en la historia de Honduras para hacer cosas diferentes en el Congreso. Indistintamente, usted puede estar o no de acuerdo con Tomás Zambrano, si es libre, si es liberal, si es de otro partido. Usted puede estar de acuerdo en desacuerdo con lo que Zambrano ha hecho durante sus ¿cuántos periodos legislativos? Este es mi quinto. Quinto periodo legislativo. 43 años. Pero no me puede decir, no me puede negar que tiene la gran oportunidad de hacer muchas cosas por Honduras. Ya lo vamos a escuchar con estos temas tan sensitivos. Lucecita termina ahí con los mensajes del público. Alan Alvarenga opina, ocupamos un Congreso Nacional que sea productivo, que los meses que no laboran no cobren y que todo lo que digan lo cumplan y que sí avancen al juicio político para Marlon Ochoa y Luis Redondo. Hagan eso y la población quedará tranquila. Son algunos de los comentarios a través de X, recuerde. ¿Sí? Quiero aprovechar en este momento para leer el mensaje que está escribiendo Lester Ramírez. Es un joven muy inteligente, un profesional capaz, Lester Ramírez. Y es demócrata. Aquí dentro de la sección tuya lo voy a leer, Lucecita. Enhorabuena, el Congreso Nacional de Honduras 2026-2030 empezó con el pie derecho. Algunas valoraciones tras la elección de la Junta Directiva Provisional el 21 de enero de 2026. 1.
los diputados mostraron intención de reconstruir institucionalidad con mensajes de respeto mutuo y respeto al pueblo. 2. Mensajes llamando a evitar el revanchismo político. Reflejan interés de reconciliación, aunque esto no exime tener justicia transnacional responsable. Transicional. Justicia transicional responsable. No, y cabe la justicia transnacional cuando los países con los que tenemos instrumentos jurídicos recíprocos nos piden en extradición a alguien. Eso fue lo que yo pensé cuando dije transnacional, pero ahí es, aunque esto no exime tener justicia transicional responsable. 3. Respetuosas recomendaciones para innovar desde el inicio. Mostrar el uso de la palabra con un contador visible para el público. Ver Chile, lo que le decía yo al diputado España, Tomás. igual. España también. Mostrar el tiempo no es un detalle técnico, es una señal de imparcialidad democrática. B. Brindar acceso público, al menos un mes, a los proyectos de reforma para que comisiones reciban observaciones ciudadanas. Ver Colombia o precedente del proceso del presupuesto en Honduras. El acceso previo no es solo transparencia, es calidad legislativa. Eso implica que trabajen, que suden los diputados, que se ganen bien el salario, que no solo trabajen 3 días. Yo sé que hay comisiones y que hay algunos que trabajan todos los días de la semana. Pero en un congreso, y esto es un desafío a los congresistas, en un congreso donde muchos solo van a ser floreros, son poquitos los que deciden, y eso no es democrático para un congreso, que de 128 diputados, solo 15 sean los que produzcan. Ya vamos a hablar de eso. Y termino con lo del Lester, por favor, termino con lo del Lester. Pero vamos a ver, pequeñas decisiones institucionales hoy pueden marcar la diferencia en confianza democrática mañana. Estamos claros. Tremenda reflexión la de Lester Ramírez. Voy a la pausa y luego venimos con más. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Pues todo depende de la voluntad y la decisión Sí, yo del sé. Pleno. Pero nosotros... Pero si es de integración, tú eres el único toque. diputado democristiano. Mire, de todas maneras, Sí. el cargo no hace la persona, sino la Sí. persona al cargo. Y uno puede ser un gran diputado beligerante, comprometido, de mucho diálogo, impulsando leyes, desde el curul normal. Y desde la Junta Directiva, igual. Sí. Lo importante es el compromiso, la convicción, Claro. los objetivos. Sí. Don Carlos, ese cargo de secretaría es un cargo de estar compenetrado las 24 horas del día ahí. ¿Ve? Claro que hay prosecretarios Claro, también que ayudan, ¿verdad? Es bueno que este hombre, que le pongan buenos prosecretarios. Buenos prosecretarios. Hacer un buen equipo. Sí. Sí. Recuerde que Carlos es el primero, va a haber un segundo secretario. Claro. Hay 2 prosecretarios que acompañan y hay secretarios alternos. Y hay un equipo ahí en secretaría. Yo fui secretario también, Renato. Fui prosecretario antes de ocupar este cargo. Y en el Congreso hay un personal bien institucional que tienen 30, 40 años de estar en este apoyo legislativo. Entonces todo eso a uno le ayuda en la dirección del Congreso. Igual en la secretaría ahí que va a estar coordinando Carlitos Ledesma. Y que este es mi 4º periodo, Renato, que gracias a Dios, a mi partido y a mi departamento, que orgullosamente representa el departamento de Choluteca. Pero algo muy importante, Renato, y lo mencionábamos en pausa, tenemos que hacer las cosas bien por Honduras. Tenemos que pedirle dirección a Dios, humildad y fortaleza, porque algo muy importante, los errores que cometamos en el Congreso Nacional los va a pagar el pueblo hondureño. Tenemos que ayudarle a Narro y Juan Afura Sabla, más conocido como Pape a la Orden, que sea el mejor presidente de la historia de Honduras, porque al final el beneficiado va a ser el pueblo hondureño. Renato, yo tengo una frase
que digo, el hambre y la necesidad no tiene color político y tenemos que servirle al pueblo hondureño. Por eso tenemos que hacer las cosas bien y este Congreso Nacional el día de ayer dio un extraordinario paso para los próximos 4 años de lo que va a ser este periodo de gobierno. Tienes una gran responsabilidad, Tommy. Y a Narria Fura se le ha presentado una coyuntura como líder principal del país como pocas veces lo hemos visto. Todos han tenido oportunidades, pero de donde venimos, a Narria Fura se le presenta una gran oportunidad para sentar las bases de una Honduras con cultura democrática, con respeto a la institucionalidad. Cierto, ganó un partido, el Ejecutivo. El Legislativo tuvieron más diputados, pero que las instituciones estén al servicio del Estado de Honduras y no del partido. ¿Qué oportunidad se le presentan en este momento a los nacionalistas? Tommy, te lo digo con sinceridad. Yo después de los 12 años que gobernaron, te lo digo con sinceridad, no pensé que el castigo de los hondureños, porque tengo mis convicciones, mis interpretaciones, solo fuera de 4 años. Yo suponía que iban a ser 8 años. Suponía, me equivoqué. Y me pregunto, ¿qué hizo Libre? Porque hicieron cosas que le benefician a Honduras. Pero ¿qué otras cosas hicieron o no hicieron que la gente los castigó tan abrumadoramente? Ahí tienen lo de Libre como justificación que Donald Trump interfirió. No, ya antes de Donald Trump la gente tenía castigado a Libre. Libre debe de manera científica estudiar el fenómeno político del 30 de noviembre si quiere sobrevivir como partido de izquierda. Pero la oportunidad que tiene Narria Fura, Tommy Zambrano, el Partido Nacional, los partidos centenarios, los nuevos partidos, los partidos alternativos o Libre, es enorme para cambiar Honduras. Estoy quizá un poco emotivo y no es emotividad, es convicción que esta oportunidad que tienen no la deben desperdiciar, Tommy. Segunda vuelta, ¿viene o no viene la segunda vuelta electoral? Bueno, Renato, yo lo escuché, no quise participar aquel día, pedirle espacio, porque sabía que iba a tener oportunidad de estar aquí en frente a frente hoy con los compañeros y vamos a tener más frente a frente. Me imagino que vamos a tener la oportunidad que nos invite más aquí a frente. No solo es segunda vuelta, es una gama de reformas electorales Totalmente que están de acuerdo. en la mesa. Correcto. Y es importante hablar varias. Primero, Renato, las atribuciones, función y sanciones para los consejeros. No podemos vivir en un sistema electoral de cara primaria y elección general que un consejero se ausente por capricho político o porque se le ordena a su partido político y que después el suplente no quiere integrar y que se quede paralizado el sistema electoral. Existían lagunas. ¿Qué hacían las consejeras que han sido atacadas? Pero ese fue error de ustedes, los nacionalistas, no, haber puesto 2 suplentes sí, de... Bueno, del pero no partido. importa. Pero eso es pasado, eso es pasado. Ellos no podían ausentarse de su obligación. Ese consejo quedó paralizado. Hoy tienen que haber sanciones y responsabilidades y ser causal de destitución del propietario y suplente si no acompañan el pleno por causas que realmente sean políticas. Es decir, ustedes van a reformar eso, ¿no? Ese es el primer tema. Seguro, 100% tenemos que reformar ese tema. Sí. ¿Qué otro tema le tiene que dar usted a las consejeras o al consejero que va a estar? Si eso pasa, quedábamos en un limbo jurídico, legal, una laguna. ¿Quién integraba el pleno? ¿Se podía integrar por 2? ¿Se podía hacer pleno o no se podía hacer? ¿O a quién integra si falta el propietario y el suplente? Darle una atribución o 2 cosas. O que se valga el pleno con 2 propietarios. Esa es una, que quede claro en la ley, o que esos 2 consejeros propietarios puedan integrar un juez del Poder Judicial para que momentáneamente pueda sustituir a ese propietario y suplente. Pero hay que darle las herramientas, hoy no las tenemos. Ese es el primer tema. Segundo tema que se tiene que discutir es el resultado preliminar de la elección primaria y general. Nosotros tenemos que aspirar, y usted ponía Chile, el Congreso. Sí. Tenemos que aspirar a como las elecciones en Latinoamérica, Sudamérica, se cierra la elección,
2, 3, 4 horas después tenemos el resultado. No hay traumas. 2, 3, 4 horas hay una vocación democrática de los partidos, hasta de izquierda. Claro. Salen a reconocer que perdieron, reconocen al que ganó y hasta se hablan por teléfono. En la misma noche. Correcto. Y aquí, por todo el boicot, por todas estas lagunas, estuvimos casi un mes esperando el resultado. Y eso, quieras o no, nos golpea al Partido Nacional, que Tito Afura ganó limpiamente con la mayoría del pueblo. Y eso le da armas a los opositores a querer deslegitimar el triunfo de Tito Afura, que ganamos limpiamente. Y lo va a demostrar. Honduras no se equivocó en darle el respaldo a Papi de la Orden, y lo va a demostrar con hechos, con obras, con trabajo por Honduras, por el pueblo, estos próximos 4 años. Transmisión de resultados. Tenemos que aspirar, Renato, que aquí usted en la transmisión, el último domingo de noviembre del 2029, cuando esté transmitiendo a las 9 de la noche, ese resultado no va a ser preliminar, sino que ya va a ser casi definitivo. Casi oficial, correcto. A eso tenemos que aspirar. Sí. Tercer elemento, ciudadanización de mesas electorales. No es que nos vamos a apartar los partidos políticos, pero sí tendríamos que mínimo establecer un mix que el presidente pueda hacer de sociedad civil y que los demás partidos acompañemos. Y hay un elemento que sí se tiene que corregir, es en el escrutinio especial. En el escrutinio especial, ¿por qué? Mire lo que pasó en diciembre. Se paralizó el escrutinio especial por más de 8 días, una semana, porque el que hace el conteo son delegados de los partidos políticos. Sí. El escrutinio especial, sí o sí, ese es mi criterio, y del Partido Nacional, sí o sí tiene que ser ciudadanización de mesas mínimo en el escrutinio especial, que el Consejo Electoral convoque iglesia, convoque sociedad civil, que convoque organización y que ellos cuenten los votos, porque ahí hay un interés aún mayor ir a hacer el recuento de voto por voto. Cuarto elemento, estábamos nosotros con suma preocupación, usted dijo, se salvó la democracia, se salvó Honduras en esta elección. ¿Qué hubiera pasado si en el 30 de diciembre no existía y no se llevaba a cabo la declaratoria, Renato? ¿Qué hablábamos? De rompimiento del orden constitucional. Sí. ¿Qué hablábamos? Que el Libre iba a continuar en el poder. Y a eso le apostaron, Renato. Ya no es hablar, porque gracias a Dios, ya del Congreso se fueron y del presidencial, gracias a Dios, en un par de días se va. Entonces, darle atribuciones al Consejo que automáticamente ellos puedan ampliar el periodo de declaratoria de elecciones que no ocupen el Congreso. Porque si se atrasa, no tiene una camisa de fuerza y decir, aquí tenemos que dar el resultado con lo que tenemos. Que ellos mismos puedan ampliar 3 días, 4 días, una semana y no estar en esta crisis. Y después va la segunda vuelta. Segunda vuelta es un tema que lo vamos a discutir. Nosotros seríamos irresponsables de decir que no lo vamos a discutir. No hay que extender esos plazos. Estamos hablando de las debilidades del sistema. Sí, debilidades. Ahora, hay que ver cómo se mira, corrige. yo te digo, las personas que boicotearon ese recuento en el Infop, en un país con más cultura democrática, esas personas se les podría imputar delitos penales. Y yo voy más allá. A quienes los indujeron a boicotear, claro, a ralentizar el proceso, a que un día solo recontaron 1, 2 urnas, miran, son merecedores de una imputación penal. Y no es querer dividir, porque hoy aquí tenemos que unir. Estamos hablando de la democracia y cómo mejorarla. Y los que boicotearon el proceso son los que ahora atacan por qué no se terminaron algunos recuentos. Ellos mismos no llegaron. Por eso te digo, esas 435 urnas de Jorge Aldana, esa es que no sumaron, no se abrieron, no se contaron. Fíjate que Aldana tiene más derecho de pedir eso que Narrala con las 8,000, porque las de Narrala, las 8,000 que dice Narrala, sí se sumaron. Pero Narrala quiere que abran de nuevo esas urnas para recontarlas. Pero Aldana no se abrieron. Y le voy a decir, porque es un espacio importante. Después de la elección, aquí es porque le falta vocación democrática y el que pierde no acepta el resultado. Sí, hay que reconocerlo. Porque yo escucho, y a mí me han criticado y a veces que me escucha mucha gente, voto por voto. Renato, pregunto, ¿a dónde se realiza el voto por voto? ¿En el Consejo Electoral o en la mesa y en la Junta Receptora de voto? Sí, es obvio. O sea, la elección se da voto por voto. En la Junta Receptora de votos, 19,000 y tantas de urnas, hay un representante liberal, un Libre, un Cachureco, y aleatoriamente de los partidos pequeños. Ahí cada partido manda a su representante, ahí llega la gente a depositar el voto, ahí se cierra la votación y ahí se realiza el voto por voto.
Usted no tendría razón de ser venir y pedir voto por voto otra vez en el Consejo Electoral, porque no es la función del Consejo Electoral. Y ahí los liberales deben ser autocríticos, porque yo tengo información que al menos el 20% de las juntas receptoras de votos no había representación liberal. No le puedo decir, No, esa es pero una organización de ellos. yo tengo información de eso. Y entonces los liberales no pueden ir a una próxima elección, o cualquier partido, sin tener representación. Tú fuiste más ético y sincero, dijiste no queremos credenciales, porque ya sabía que no tenías gente para meter representación en todas las juntas receptoras de votos. Y mandé la nota al Consejo Nacional Electoral diciendo que no se tenía la capacidad organizada para presentar representantes en las mesas electorales. Y también devolvimos el dinero, que eran 2.250.000 empiras. Ok, entonces, ¿cómo podemos tener un Consejo Nacional Electoral que por las circunstancias que ya sabemos todos, en los últimos meses esté decidiendo cosas que se pueden decidir en el transcurso de 4 años? ¿O es que en el presupuesto no le dejan dinero ustedes al Consejo Electoral para que funcione? Claro que sí. Esas cosas, Tommy, no más traumas en la democracia de Honduras. Y la segunda vuelta electoral. Bueno, mire, la segunda vuelta es un tema que se va a discutir y va a ser parte de la discusión y socialización y consensos de la agenda legislativa. Y hay varios tipos de segunda vuelta, porque hay que explicarle a la gente. Hay diferentes modelos. Hay países que establecen, si alguien no llega al 35%, hay que ir a segunda vuelta. Hay en otros países que establece si alguien o un partido, un candidato no llega al 40%. Si tuviéramos ese mecanismo, los dos partidos, Nacional y Liberal, llegamos al 40%. No tanto la diferencia, sino el número de participación. Y también explicarle a la gente, porque escuché que atacaban la segunda vuelta por haber sido una elección cerrada y reñida. Entonces, no es por eso el sentir de segunda vuelta. La segunda vuelta siempre se da por el porcentaje de participación con el que gana un candidato, no por la diferencia reñida o diferencia porcentual. Estoy de acuerdo. Porque aún en la segunda vuelta la diferencia puede ser mínima que la que obtuvimos en esta elección anterior. Así que segunda vuelta es un tema que se ha puesto en la mesa y que se va a debatir ampliamente. Tienen voluntad. Si el país lo necesita, yo creo que sí lo necesita el país. Hay que socializarlo, hay que escuchar a la gente. Nuestro partido ni lo hemos platicado en este momento y vamos a escuchar a los partidos políticos, grupos sociales, grupos gremiales, sociedad civil, para tomar la determinación si procede o no procede. Pero no le den largas. El primer año tú y el Congreso deben hacer cosas impresionantes. Ya, si se van al segundo año sin hacer lo que idealiza Honduras, ya no hicieron nada. Primer año es clave, Tommy. Y el mecanismo internacional anticorrupción, yo creo que Libre nunca tuvo voluntad política para traer una Sisi. Pero además creo que liberales y nacionalistas tampoco quieren así de convicción un mecanismo internacional de corrupción. Es mi percepción, aunque Narri Afura en el CNA firmó ahí un compromiso para traer ese mecanismo. Tommy, ¿lo vamos a traer o no lo vamos a traer? Porque nadie me puede refutar que la justicia históricamente en el país está instrumentalizada y cooptada por intereses económicos y políticos. Mi verdad no es absoluta, pero como tengo el privilegio de moderar frente a frente, lo puedo decir. Yo creo en un mecanismo internacional, como un mecanismo, como un parteaguas, y asesoramiento y conocimiento a nuestros futuros profesionales del Ministerio Público y jueces. ¿Qué piensas? Bueno, mira, ahí tiene que usted hacer un análisis profundo de cómo está el Estado y cómo está la institucionalidad de operadores de justicia hoy. Y tiene que analizar también en qué países ha funcionado una misión de apoyo internacional contra la impunidad y corrupción. Solo han existido 2 países, Sisi en Guatemala y Maxi en Honduras. Hay que hacer el análisis cuáles fueron los resultados en ambos y yo he encontrado un detalle. Vinieron misiones de apoyo a Honduras y Guatemala y no fortalecieron la institucionalidad del país. Entonces, una comisión internacional tiene que tener bien definido qué es el objetivo primordial para llegar a un Estado, para llegar a un país. Y usted lo puede diferenciar en 2 elementos. Una comisión de apoyo solo va a venir a investigar o realmente va a venir a fortalecer la institucionalidad y operadores de justicia. Ambas. Esto tiene que ser ambas. Y la principal, se lo digo, Renato, la principal es venir a fortalecer el operador de justicia actual.
porque el extranjero es transitorio, el extranjero va a estar 3, 4, 5 años y se tiene que ir, porque no podemos depender de los extranjeros toda la vida. Pero lo mejor que nos puede dejar el extranjero, una comisión internacional, es fortalecer el fiscal, es fortalecer la policía, es fortalecer la defensa pública, es fortalecer los entes de investigación, es fortalecer el poder judicial. ¿En qué línea? Capacitaciones, cómo se certifica, evaluaciones, supervisiones, investigaciones al interno de los operadores de justicia, las mismas depuraciones de operadores. Pero si nosotros soñamos únicamente en traer extranjeros que nos cuenten las costillas y no fortalecemos el hondureño, de nada va a servir, Renato. Pueden venir los mejores fiscales e investigadores del mundo, pero si no fortalecemos al hondureño, al operador de justicia del país, en 5 años vamos a estar peor. No, pero estamos hablando el mismo lenguaje. Estamos hablando el mismo lenguaje. Yo le apuesto, se lo digo, si me pregunta, soy abogado, tengo especialización en Derecho Constitucional, en Derecho Penal, conozco también cómo ha funcionado estos sistemas estos 16 años. Y le digo, mientras no fortalezcamos el operador de justicia actual, de nada nos va a servir que vengan investigadores. Comisión Internacional, su principal función tendría que venir a fortalecer los operadores de justicia. ¿Cómo entender tus palabras? ¿Me estás diciendo que hay voluntad política para que venga un mecanismo internacional anticorrupción o no? Lo hay, pues. No le digo ¿Hay voluntad política? Fortalecer los operadores de justicia. Yo creo que el mejor legado que un gobierno puede dejar al país, a la historia, al Estado, es fortalecer los operadores de justicia. Y que tengan, lo que usted decía, no tanto un compromiso político, económico o social, sino que tengan un compromiso de poder ejercer sus funciones de investigación y de ejercer la justicia en este país. Mientras no fortalezcamos los operadores de justicia, siempre vamos a tener estos niveles de impunidad, no solo en una institución, sino en cada una de las instituciones del Estado. Ok, Tomás, ¿y la figura del Consejo de la Judicatura? Mira que innovamos separando lo administrativo de estrictamente lo jurisdiccional. Pasaron 4 años sin Consejo de la Judicatura y esa figura la vamos a retomar o va a seguir en el limbo después de la pausa. Hay muchas cosas más y yo esperaría que nos llevemos así los 4 años. Rendición de cuentas. Porque mira, en el poder la gente cambia, Tomás. En el poder la gente cambia. ¿Cuántos amigos tengo en la oposición políticos? Y resulta que cuando se van ya casi nadie me habla. Rendición de cuentas, rendición de cuentas. Si creemos y tenemos cultura democrática, fortalezcamos esto. Tolerantes con la crítica, tolerantes con la crítica. Pausa y volvemos. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico tunota.com destaca lo siguiente: educación en Honduras, el ascensor social que no llega a todos. Cámaras ocultas y micrófonos, las sombras del espionaje en el Congreso. Electa Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, preside Tomás Zambrano. Nasser Fura recibe su credencial de presidente electo de Honduras. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Vamos a ir a una pausa, pero quiero aprovechar el momento ahora que leo el titular de tunota.com. No, que dejaron ahí con micrófonos y cámaras ahí ocultas. ¿Qué dice el titular? Vamos a ver. En los últimos días de la legislatura anterior, una fuente interna del Congreso Nacional confirmó el descubrimiento de una red de espionaje instalada en áreas claves del edificio, compuesta por cámaras y micrófonos de alta tecnología. Okay. Tomás, ¿es cierto eso? ¿Es cierto eso? Yo creo que hasta en el baño nos tenían cámaras. No te creo, de veras. Son capaces. No, pero eso son capaces. No, yo quiero aquí confirmación. Bueno, ¿Descubrieron micrófonos ocultos? Mire, ayer ya circuló esa información en varios medios de comunicación. Serio, Renato. Correcto, no estoy hablando de redes sociales. Sí. Pero nosotros como directiva provisional con Ledesma y Godofredo ayer nos eligieron
y no hemos tenido reunión con el personal actual, no hemos hablado de transición, no hemos hablado con nadie de los que ha coordinado el Congreso, pero sí entendemos que hubo algunas misiones de instituciones de inteligencia que hicieron un rastreo esta semana de limpieza, de ver de micrófonos y cámaras, pero todavía no nos hemos sentado y no nos han dado un informe, así que yo lo que puedo decir, no dudo de que existiera ese tipo. Y pregúntele a Ledesma qué no se hablaba ahí en cada reunión de que nos tenían chequeados. O sea. Hasta el elevador, Renato, hasta esas cosas infantiles en el Congreso Nacional ocurrían. Bueno, yo sé que Redondo es muy tecnológico, ¿verdad? Muy tecnológico. Pero creo que es invento eso. No, cuando nos den el informe, correcto. Le voy a comunicar, pero sería irresponsable hoy de ratificarle 100%, que es cierto. Pero los medios de comunicación que lo han sacado son medios muy serios. Seguramente tienen adelanto de quienes fueron a hacer esa investigación. Porque sí, bueno, hicieron rastreo en diferentes oficinas, gente de inteligencia y también algunos amigos de empresas de seguridad privada. Muy bien. Pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Más mensajes, escribe un televidente, Marco, para ver si en verdad quieres cambios. El pueblo quiere que venga la Sisi con independencia. Cuidado que no, porque se necesita fortalecer las instituciones, si para esto se necesita una sacudida de miles de políticos. Partido Nacional tiene la oportunidad de lavarse la cara de corruptos. Rafael escribe, Honduras hoy tiene la oportunidad de retomar el rumbo del desarrollo con orden, seguridad y generación de empleo. Exhortamos a fortalecer el Estado de Derecho, la inversión, el trabajo digno y el acceso a servicios y oportunidades para todos. Felicidades, Tomás Zambrano. Otro televidente opina, quiero ver cuántos días durará el discurso de hacer las cosas bien, porque no veo a los diputados bajándose los sueldos, dejando de usar los carros del Estado, haciendo acuerdos en la madrugada y qué decir del tilín, todos los políticos son iguales. A patadas y nefasto, pero el que estuvo del 2010-2021 fue fatal también y ahora con los mismos autores que aprobaron las sedes, el Código de Impunidad, el golpe a la Corte de Justicia, ley orgánica y robo en la pandemia, son descarados. Otra opinión, las expectativas son muchas, pero las más importantes es que trabajen unidos y con respeto, que recuperen de nuevo esa credibilidad que la han tirado a la basura, a trabajar por esta Honduras que tanto amamos. Aníbal Montoya opina, hay asuntos que se mencionan como intenciones de reforma de leyes. Hay actuaciones, no solo del anterior, sino de la mayor parte de los congresos que responden a sus propios intereses. Grasos errores no deben repetirse. Una buena intención inicia con la reducción de diputados. Buen día, trabajo para todos sin importar la edad. Seguridad, no más grupos terroristas como maras, pandillas y colectivos. Una ley contra estos grupos terroristas. 3, salud, un seguro social manejado por la empresa privada y hospitales públicos por ONG, seguridad jurídica. Ismael Ochoa escribe, ¿qué esperamos del Congreso Nacional? Una hoja de ruta clara que responda a las necesidades actuales del país, continuo monitoreo al Poder Ejecutivo, consenso con todos los partidos políticos y absoluta transparencia. Es mucho pedir, pero creemos que lo humano es reflexivo y cambia. No tenemos ninguna, ya sabemos la calaña que son, jamás van a aprobar la segunda vuelta porque no les conviene. Jamás van a traer la Sisi, jamás harán nada por los hospitales públicos que están desahuciados. No esperamos absolutamente nada. Hay que acabar de una vez por todas con la amenaza socialista que representa Libre para el país. Perseguir a esos comunistas debe ser un deber cívico, opina este televidente. Y José escribe, yo sugeriría que en reformas electorales los magistrados sean 5 en lugar de 3. Los primeros presidente y primer concejal y un primer concejal sean a propuesta del Colegio de Abogados y Universidad Nacional, y los 3 restantes a propuesta de partidos, con la salvedad que todo debería de ser el mínimo, que todos deberían ser mínimo abogados. Escribe este televidente, muchas gracias, continúe enviando sus comentarios. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao.
¿Qué se nos queda de promesas? Hay varios temas. ¿Cómo Reforma a cuáles? la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Ah, correcto. Mira, nos ha demostrado las Fuerzas Armadas que cuando se proponen respetar el mandato constitucional que tienen, mira, son el balance. Porque yo creo que los partidos y los políticos, no todos los voy a echar en el mismo costal. Muchos no tienen cultura democrática, ni concepto de institucionalidad, ni Estado de Derecho. Mira, si las Fuerzas Armadas no se alinea con la Constitución, otro gallo estaría cantando en este momento en Honduras, Tomás. Bueno, con Ledesma que tenemos, somos de las personas que tenemos relación con muchos sectores fuera del partido, y este tema de las Fuerzas Armadas platicábamos permanente con muchos grupos, sectores a lo interno preocupados por el mal manejo de un jefe del Estado Mayor Conjunto politizado, de la mano con los que gobernaban y siguiendo instrucciones meramente partidarias. Y a lo interno, esto no lo piden fuera de las Fuerzas Armadas, Renato, lo piden a lo interno de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Llevar a cabo reformas que le garantice que el jefe del Estado Mayor Conjunto que va a llegar no va a tener una vinculación o una instrucción política desde el gobierno, apartado de los intereses del pueblo, apartado de lo que establece la Constitución, y esas reformas las solicitan a lo interno de las Fuerzas Armadas. Entonces es un tema que es de prioridad en la agenda legislativa en los primeros días. Sí, ayer aquí tuve yo a un jefe del Estado Mayor Conjunto que me proponía eso. Es urgente hacer reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, me decía. ¿Qué más, Tomás? Bueno, hay un montón de temas, Renato. Temas de garantizar la seguridad, la inversión, propiedad privada. ¿Y esa ley especial del empleo por hora? Esa va. Esa va, ¿verdad? Bueno, apartando de eso está la ley de empleo parcial o ley de empleo por hora. Sí. Pero aquí le hemos dicho, Tito, papi a la orden, el presidente, que tiene un compromiso de buscar alternativas para generar empleo, le ha pedido al sector privado, y aquí se lo decimos públicamente al sector privado, Renato, esa es una ley, una iniciativa que vamos a aprobar, que va a revisarse para no cometer los abusos y excesos que cometieron en el pasado, Sí. y más bien les lanzamos un reto al sector privado acá, que nos garanticen y que nos puedan establecer al Congreso y al gobierno de papi, con esta ley, cuántos nuevos empleos nos pueden generar a los jóvenes, a la gente que no tiene trabajo en este momento, por rubro y sector. Porque al final, al sector privado, el gobierno le tiene que dar las facilidades, las herramientas, las leyes, la seguridad jurídica y la protección para que generen el empleo. La gente tiene que entender, no es el gobierno que genera empleo. El gobierno genera las condiciones al sector privado para que invierta y genere el empleo. Así que tenemos que trabajar de la mano. Aquí no vamos a atacar al sector privado como el gobierno que sale, que lo que hizo es que la gente se llevara el dinero de Honduras, que lo que ocasionó es que la gente cerrara empresas y se las llevara, hasta Nicaragua se llevaron. Escuche bien, donde viven con un gobierno dictatorial, hasta ahí se han llevado las inversiones, que alguien puede decir, se vieron hasta en Nicaragua, se han llevado el tema de inversiones de Honduras a Guatemala, a El Salvador, y lo que hicieron es perder masivamente miles de empleos. Partido Nacional con el Congreso, acompañado por los diferentes partidos políticos, a lo que le vamos a apostar es seguridad jurídica, garantías de inversión, condiciones, incentivos y herramientas que le garanticen al que va a venirle a apostar a Honduras que se le va a cuidar su dinero. Tomás, ¿O cree usted, Renato, que hay gente peleando hoy por venir a invertir al país? ¿Cree que estén haciendo fila hoy gente que tiene su capital en otro país y esté queriendo venir a invertir en Honduras? Hay que darle toda esa garantía para que le apuesten en este país. Me quedé impresionado del capital exterior que invirtió en Costa Rica en el último trimestre de 2025 en comparación con nosotros. Me quedé impresionado de la inversión extranjera en Costa Rica en los últimos 3 meses de 2025 en comparación con lo nuestro. ¿Seguridad jurídica? Sí, oíme. Ahora, Tomás, 4 años que no se aprobó ninguna ley complementaria para definir el futuro de la seguridad social de Honduras. O lo hizo, pero presentaron un recurso de inconstitucionalidad y la Corte, tú sabes cómo falló. La ley marco de Entonces, protección quedamos en el limbo,
La seguridad social es fundamental. Saber cómo va a quedar uno cuando ya no trabaje. Y ese es uno de los temas más débiles en el debate del país. ¿Qué prometes en eso? Bueno, miren, no solo seguridad social, tema de salud que va a la par, Renato, y quiero entrar primero en el tema de salud y una propuesta que ya papi está estructurando y que va a arrancar los primeros días de su gobierno. El tema de salud, se va a retomar el fideicomiso de medicamentos, que fue un error del gobierno haberlo eliminado, pero hoy va a tener varios componentes el fideicomiso de medicamentos, que es una propuesta de papi Tito Afura, el presidente electo, para ejecutar en su gobierno. Hoy va a tener varios componentes este elemento de salud. Medicamentos, compra de medicamentos rápido, veloz, y que esos medicamentos lleguen rápido a los centros de salud, ese es el primer componente. 4 años este gobierno eliminó el fideicomiso y no tuvo una solución alterna que de inmediato pudiera adquirir medicamentos, y lo que llevó es que la gente no tenía medicina, que iba al centro de salud y no hay medicina, compra de medicamentos. ¿Qué más tiene este proyecto y propuesta de papi? Si en el centro de salud y hospital no hay medicina, no hay medicamento, cuando alguien llegue enfermo y le den su receta, va a haber un sistema electrónico o un expediente electrónico del paciente y usted va a poder reclamar esas medicinas en una farmacia con los convenios que va a tener la Secretaría de Salud y este fideicomiso. Ese es el segundo elemento. Esto no lleva a que la gente ya no nos va a morir en Honduras. Hay gente en el país, Ledesma lo sabe, en Choluteca, Godofredo me imagino cuánta gente la mora quirúrgica. le pide medicamento a cuando era regidor Godofredo, que no tienen para comprar medicina. Que usted pueda reclamar la medicina en la farmacia y que nadie se vaya sin medicamento a su casa. Tercer elemento, fortalecimiento de los hospitales y de los quirófanos en el área pública. ¿Para qué? Para ir eliminando la mora quirúrgica. Mientras se lleve a cabo la remodelación, repotenciar y poner al día los quirófanos, hay una mora quirúrgica. Miles de hondureños, Renato, hoy están esperando fecha para la operación. Usted llega grave al hospital público y a usted le dice, mira Renato, sí hombre, está grave. En 6 meses. En 6 meses lo operamos. Venga. Ya le han rezado los 40 días. Sí, hay gente que se muere por eso, porque no tiene para pagar en una clínica privada. Y ese componente en este proyecto de papi es, si usted está en la mora quirúrgica, si no está potenciado los quirófanos en ese momento, va a haber convenios para que usted pueda ser operado en el sistema hospitalario privado. Componente de salud, estoral, y es una propuesta que papi no la está trabajando ahorita. Tiene un equipo de médicos que tiene 1 año, Renato. Ese hombre se preparó para gobernar y este Congreso lo va a respaldar en esas iniciativas. Y esperamos, si esos temas de salud, seguridad social, como usted lo manifiesta, son los primeros que vamos a aprobar cuando una vez Tito y nuestro presidente los envía. Así que le digo, Honduras, con este Congreso, integrado por todas las fuerzas políticas, con un presidente como papi a la orden, les digo con toda la sinceridad y con toda la convicción, Honduras va a estar bien, Renato. Correcto, mira, ya muchos de los que tienen 65 años ya no van a lograr una pensión digna porque no aportaron lo suficiente para tener una pensión digna, porque esto no funciona por milagro. Las pensiones con las que quedamos es en función del nivel de aportaciones que tenemos, pero por lo menos las futuras generaciones que ya queden con certidumbre y seguras que el país tiene un sistema de seguridad social, no visto solo como la eficiencia de los hospitales del seguro, es que la seguridad social la debemos ver cuando dejemos de trabajar, con cuánta plata el Estado nos va a responder para vivir con dignidad. Oye, no hicieron nada en estos 4 años por legislar eso. Renato, en el tema de seguro social, los maestros, eso es algo justo para los maestros. Ya días le vienen prometiendo a los maestros eso y no lo concretan. En la seguridad social, ellos salen de ser activos, pierden su seguro social. Eso es inhumano. No podemos, tenemos que hacer reformas también en ese sentido. ¿Qué más, Tomás? ¿Qué más, Tomás? Diálogo permanente, Renato, en el Congreso. Tolerancia. Aprender a construir una agenda entre todos los partidos políticos y más bien desde el Congreso, desde hoy aquí vamos a invitar a los sectores y grupos de la sociedad. El Congreso no puede estar alejado del pueblo. El Congreso tiene que estar de puertas abiertas para los grupos y sectores que sean escuchados desde un Congreso nacional. Y que no solo sean escuchados, sino que lo que lleguen a hablar, las propuestas que lleven, las iniciativas que vayan a presentar, también puedan ser tomadas y muchas de ellas
convertidas en una iniciativa de ley que resuelva los problemas del país. Eso es lo que podemos esperar. Y lo hemos hablado con los amigos liberales, con Godofredo, con los del Pino, nuestra bancada. Y también Libre va a ser parte de la agenda legislativa, Renato. Porque tú no puedes dejar en la periferia a un partido que tiene 35 diputados porque hay más, casi 800,000 votos de hondureños que lo respaldaron. Ahora, ellos tienen que hacerse autocrítica también. Claro, pero tú no los puedes marginar jamás. La opinión de Libre, máxime si ellos se reconstruyen, se autocritican con cultura democrática, tomar en cuenta sus ideas. Van a ser parte de la agenda. No los vamos a tratar como nos trataron. Nosotros no vamos con revanchismo. No vamos a perseguir a nadie, no somos quien para perseguir a nadie. Nosotros vamos a trabajar por Honduras y lo vamos a trabajar de la mano con los compañeros diputados de todas las bancadas. Y sé que en Libre van a entender, yo no creo que quieran estar con estas acciones destructivas de la democracia del Congreso. Yo he visto, he escuchado a muchos diputados de Libertad y Refundación que van a trabajar por el país y lo han dicho. Ahora hay que ver, una vez que arranque el Congreso Nacional, si realmente esa va a ser la postura de Libertad y Refundación. El pueblo les dio su castigo, su merecido, y allá de ellos, porque es tema de ellos, a nosotros no nos interesa lo interno de Libre, pero ellos tomarán la determinación si se terminan de hundir o realmente le colaboran al país. Pausa y volvemos con 1 minuto para los comentarios finales. Doce y media de la noche. Salvador Narrala tras elección de Tomás Zambrano. Mataron al Partido Liberal y el viernes lo entierran. Fíjate que... No lo escuché. No, no lo había leído. Eso. No, pero mira el Heraldo, es que yo lo leí como a las 12:30 de la noche monitoreando los medios. Dice, Salvador Narrala brindó una reacción a El Heraldo luego de la elección de Tomás Zambrano en el Congreso Nacional y el apoyo de los mismos liberales. Dice, Salvador Narrala, candidato presidencial del PL, se pronunció luego de la elección de la Junta Provisional del Congreso Nacional que presidirá Tomás Zambrano del Partido Nacional. Previo a la elección, Narrala dijo que el Partido Liberal merecía tener la presidencia del Poder Legislativo y afirmó que apoyaría al elegido por los congresistas de su partido, que fue Jorge Calix. Minutos después que Zambrano fuese ungido como presidente, compartió un mensaje en redes sociales que, según dijo, se lo envió un liberal. Entre comillas. Lo que me acaba de mandar, entre comillas dice, lo que me acaba de enviar o lo que me acaba de mandar un dolido liberal de muchos años de militancia. La esperanza no sigue siendo rojo, blanco, rojo. Como partido político somos una mediocridad, damos lástima. La esperanza sigue siendo Salvador Narrala, presidente 2030. Posteriormente el Heraldo se comunicó con el excandidato vía WhatsApp. Vimos que escribió un tuit y citando algo que le dijo un liberal, pero me gustaría tener una reacción suya luego de la elección de Tomás Zambrano como presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso. Se le escribió, el Heraldo le escribió eso. Narrala contestó en el mensaje, hoy mataron al Partido Liberal y el viernes, y aquí fue donde yo me reí, sin demeritar lo que dice, porque me merece el respeto y la libertad de expresión de cada quien. Pero a mí me causó gracia. Hoy mataron al Partido Liberal y el viernes lo entierran. Pónganle mi nombre. Pero indirectamente él colaboró, ¿verdad? Porque óyeme, se recibió un voto de ahí, tal vez no de Don Irosca, pero sí del suplente. Mira, Irosca, siempre colaboró. Yo tengo información dentro del Partido Liberal. Irosca pidió que no se aprobara la moción de Mario Pérez. Y algunos siguieron a Irosca y no votaron la moción de Mario Pérez. Pero luego, al menos el 50% me llama y me dice, pero mire que ella dice, no votó, dice, sino que puso al suplente. Yo sé que tú ya no estás para andar dividiendo, porque ya conoces internamente lo que está pasando en el Partido Liberal. Yo más bien felicito al Partido Liberal, ha demostrado su esencia, vocación democrática, y le apuesta a la gobernabilidad, y le apostamos a una agenda de los temas del país que hemos venido a discutir esta mañana. Así que lo digo, el Partido Liberal, por más que lo quieran criticar algunos elementos a lo interno, va a salir fortalecido de esta decisión.
Bueno, pues tengo un minuto para cada uno de mis panelistas de hoy para despedirse del público con un comentario final y comienzo con el vicepresidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, el democristiano Godofredo Fajardo. Don Renato Álvarez, muchas gracias por la invitación y decirle una vez más al pueblo hondureño que confió con su voto en nosotros, bueno, no solo en Godofredo Fajardo, sino en todos los diputados actuales, que estamos comprometidos a hacer las cosas bien, a tener una buena conducta, tener responsabilidad, compromiso, buscar consensos, tomar las mejores decisiones y trabajar en ese Congreso como equipo, sin distingo de colores políticos, aunque sabemos que ahí está toda la clase política, pero sin distingo de colores políticos a la hora de tomar decisiones que beneficien a Honduras y a los hondureños. Vamos por un nuevo Congreso Nacional porque lo mejor está por venir y sabemos que bajo la conducción del joven líder Tomás Zambrano vamos a lograr las mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño. Muchas gracias, diputado Godofredo Fajardo, diputado secretario de la Junta Directiva Provisional del Congreso, don Carlos Ledesma. Gracias, Renato, nuevamente por este espacio que nos brindó. Manifestarle al pueblo hondureño que este Congreso Nacional va a ser historia. Vamos a hacer un trabajo de la mano con los 128 diputados, apoyar a nuestro presidente Tomás Zambrano para que este Congreso haga la diferencia y lo más importante, que estas leyes beneficien al pueblo hondureño, apoyar a ese gran hombre, papi a la orden, para que haga historia en nuestro país y que sea el mejor presidente de Honduras. Gracias, don Carlos. Y con el presidente de la Junta Directiva Provisional, que será el presidente de la Junta Directiva en propiedad a partir del viernes. Usted será en propiedad también, ya tenemos toda la información. Solo falta ver algunas cosas ahí. Tomás Zambrano. Bueno, Renato, agradecer. No venimos solo a dialogar, Renato. Aquí venimos a quedar comprometidos con Honduras. O sea, mire el programa suyo en Frente a Frente. No fue un programa de venir a dialogar, fue un programa no solo de venir a hablarle a Honduras, fue un programa de venir a quedar con compromiso con el pueblo. Así que esperamos en los primeros días ir cumpliendo los compromisos que hemos hecho con el Partido Liberal, con la Democracia Cristiana, con el Pino y lo más importante con ustedes, Honduras, que este Congreso no les va a fallar. Bueno, a todos muchas gracias, buenos días y éxito. Éxito. Gracias. El éxito de los partidos comprometidos con la democracia y con los grandes acuerdos es el éxito de nosotros. No más migración por necesidades, no más migración por inseguridad jurídica, no más migración porque no hay empleo, no más migración porque desde el poder se expulsa a los hondureños a ir a buscar oportunidades al exterior. Todo debe revertirse y cambiar. Buenos días a todos.